En una noche sevillana, el eco de un grito rasgó el aire como un cuchillo. Lucía corría por las calles empedradas, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. No era la primera vez que huía, pero esta vez, el peso de lo que dejaba atrás la hacía sentir que el mundo entero se desmoronaba. Sevilla, con sus callejuelas estrechas y sus patios llenos de naranjos, era un laberinto que Lucía conocía de memoria. A sus 28 años, había aprendido a moverse como sombra entre las multitudes, siempre alerta, siempre escapando de algo. Su infancia no había sido fácil, una madre ausente, un padre que confundía amor con control, y un pueblo que nunca aceptó su forma de ser. Desde niña, Lucía supo que era diferente. No encajaba en los moldes que la sociedad le imponía, y cuando a los 16 años confesó que le gustaban las mujeres, las miradas de desprecio y los susurros la persiguieron como una maldición. Pero Lucía no era de las que se rendían. Se había forjado una armadura de rebeldía, una chaqueta de cuero que llevaba como escudo, y una sonrisa que ocultaba el dolor. Esa noche, mientras corría, no huía de su padre ni de los prejuicios del pueblo. Huía de sí misma, o más bien, de la posibilidad de permitirse amar. Porque en su mente aún resonaban las palabras de Elena, la mujer que había irrumpido en su vida como un rayo en una tormenta. Elena, de 30 años, era todo lo que Lucía no esperaba encontrar. La conoció en una pequeña librería en el barrio de Triana, donde los libros polvorientos y las velas aromáticas creaban un refugio para almas perdidas. Elena era reservada, con ojos oscuros que parecían guardar 1000 secretos. Su cabello negro, cortado de forma desigual, le daba un aire de fragilidad, pero había una fuerza en su forma de hablar, en cómo sus manos temblaban ligeramente al pasar las páginas de un cuaderno donde escribía sus pensamientos. Era una poeta, o al menos eso decía, aunque nadie en Sevilla había leído sus versos. Elena había llegado a la ciudad huyendo de un pasado que no compartía con nadie, pero sus silencios hablaban más que sus palabras. Aquella tarde en la librería Lucía se había acercado a ella con una excusa torpe, preguntándole por un libro que ni siquiera le interesaba. Elena sonrió y ese gesto fue suficiente para que Lucía sintiera algo que no podía explicar, una chispa, un calor que le recorrió el cuerpo como si despertara de un largo sueño. Hablaron durante horas primero de libros, luego de la vida, y finalmente de nada en particular, porque a veces las palabras solo son una excusa para estar cerca de alguien. Pero no todo era tan sencillo. Elena cargaba con un peso que Lucía aún no entendía. Había algo en su forma de esquivar ciertas preguntas, en cómo sus ojos se nublaban cuando alguien mencionaba el amor o la familia. Lucía, que había aprendido a leer a las personas como quien lee un mapa, sabía que Elena escondía una herida profunda. Y aunque cada fibra de su ser le pedía acercarse, también temía lo que eso significaría. Amar era arriesgarse, y Lucía había perdido demasiado como para volver a intentarlo. Esa noche, mientras corría por las calles de Sevilla, Lucía no podía sacarse de la cabeza la última conversación con Elena. Habían estado en una taberna, compartiendo una copa de vino tinto bajo la luz tenue de una lámpara. Elena, con su cuaderno abierto, le había leído un poema. Era crudo, lleno de imágenes de mares agitados y corazones rotos, pero también había una esperanza tímida en sus versos, como si quisiera creer que el amor aún era posible. Lucía, embriagada por el vino y por la voz de Elena, se inclinó hacia ella y, sin pensarlo, rozó su mano. El mundo se detuvo en ese instante. Elena no retiró la mano, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo, susurró y se levantó abruptamente, dejando el cuaderno sobre la mesa. Lucía, confundida, intentó seguirla, pero Elena ya había desaparecido entre la multitud. Ahora, mientras corría, Lucía no sabía si buscaba a Elena o si simplemente intentaba escapar de la intensidad de lo que sentía. Las calles de Sevilla, con sus farolas parpadeantes y el aroma de jazmín, parecían conspirar para atraparla en sus propios pensamientos. Finalmente exhausta, se detuvo en una plaza pequeña, donde un guitarrista tocaba una melodía melancólica. Se dejó caer en un banco, respirando con dificultad, y cerró los ojos. En ese momento escuchó unos pasos.
Abrió los ojos y allí estaba Elena, con el cuaderno en la mano y una expresión que mezclaba miedo y determinación. No deberías haber corrido tras de mí, dijo Elena, su voz temblorosa pero firme. No soy buena para nadie. Lucía se levantó sintiendo que el aire se volvía más denso. No me digas quién eres o no eres para mí, respondió, su voz cargada de una intensidad que no podía contener. Solo dime por qué huyes. Elena bajó la mirada, apretando el cuaderno contra su pecho. Porque no sé cómo dejar que alguien me ame, confesó. No después de todo lo que he pasado. Lucía dio un paso hacia ella, ignorando la voz en su cabeza que le decía que se detuviera. Entonces déjame enseñarte, dijo, y en ese momento, la plaza, la música y el mundo entero parecieron desvanecerse, dejando solo a dos mujeres enfrentándose a sus miedos, a sus deseos y a la posibilidad de un amor que ninguna de las dos creía merecer. La plaza estaba en silencio, salvo por el eco lejano de la guitarra. Lucía y Elena se miraban, separadas por apenas unos metros, pero con un abismo de emociones entre ellas. La noche sevillana envolvía la escena en un velo de magia, pero también de tensión, como si el destino estuviera decidiendo si unirlas o separarlas para siempre. Lucía rompió el silencio. No te estoy pidiendo que me cuentes todo ahora, dijo, su voz suave pero firme. Solo quiero que no huyas más. Elena apretó los labios, como si las palabras de Lucía fueran un espejo que reflejaba su propia fragilidad. Bajó la mirada al cuaderno que aún sostenía, sus dedos acariciando las páginas gastadas como si fueran un ancla. No es tan simple, respondió Elena, su voz apenas un susurro. Hay cosas que no puedo deshacer, cosas que me han roto. Hizo una pausa, y por un momento pareció que iba a dar media vuelta y desaparecer de nuevo. Pero algo en la mirada de Lucía, una mezcla de paciencia y desafío, la detuvo. Siéntate conmigo, dijo Lucía, señalando el banco. Solo por un momento. Elena dudó pero finalmente asintió y se sentó manteniendo una distancia cautelosa. El cuaderno descansaba en su regazo, como un escudo que aún no estaba lista para soltar. Lucía no la presionó. En cambio comenzó a hablar de sí misma, algo que raramente hacía. Le contó a Elena sobre su infancia en un pueblo a las afueras de Sevilla, donde las miradas de desaprobación eran tan comunes como el sol abrasador. Habló de cómo a los 18 años, dejó todo atrás para empezar de cero en la ciudad, trabajando en bares y librerías, aprendiendo a sobrevivir con poco más que su orgullo y su ingenio. Nunca he encajado, confesó con una risa amarga. Y por mucho que lo intente, siempre hay alguien que me recuerda que no soy lo que esperan. Elena escuchaba en silencio, sus ojos fijos en Lucía. Había algo en su historia que resonaba con ella, aunque no lo admitiera. ¿Y no te cansas?, preguntó finalmente. ¿De pelear contra todos? Lucía sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Me canso. Pero no sé rendirme. Hizo una pausa, mirando a Elena con una intensidad que hizo que el aire se volviera pesado. Y no voy a rendirme contigo. Esas palabras golpearon a Elena como una ola. Por un instante pareció que iba a levantarse y huir de nuevo, pero en lugar de eso, abrió el cuaderno y lo deslizó hacia Lucía. Lee esto, dijo, su voz temblorosa. Si quieres saber por qué huyo, empieza aquí. Lucía tomó el cuaderno con cuidado como si fuera algo frágil. Las páginas estaban llenas de poemas, escritos a mano con una caligrafía delicada pero desordenada. Algunos versos eran oscuros, hablando de pérdida y traición, otros eran luminosos, llenos de imágenes de amaneceres y mares tranquilos. Pero todos tenían algo en común, una búsqueda desesperada de redención, de un lugar donde encajar. Mientras leía, Lucía sintió que estaba entrando en el alma de Elena. Había un poema en particular que la hizo detenerse. Hablaba de una mujer atrapada en una jaula de expectativas, de un amor que había sido arrancado de sus manos por la crueldad de los demás. Lucía alzó la vista, sus ojos encontrándose con los de Elena. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de rabia y compasión. Elena respiró hondo como si estuviera a punto de saltar a un abismo.
Mi familia, dijo al fin. Y una mujer que creí que me amaba. Contó en fragmentos entrecortados cómo había crecido en una familia conservadora en Cádiz, donde el amor entre mujeres era un pecado imperdonable. A los 25 años, se enamoró de una compañera de universidad, pero cuando su relación fue descubierta, su familia la repudió, y la mujer que amaba la abandonó para protegerse. Desde entonces, Elena había vagado de ciudad en ciudad, escribiendo poemas que eran más un grito que una canción. Lucía escuchó sin interrumpir, sintiendo que cada palabra de Elena era un eco de sus propias heridas. Cuando terminó, el silencio entre ellas era pesado, pero no incómodo. Era un silencio que hablaba de comprensión, de dos almas que se reconocían en su dolor. No tienes que seguir corriendo, dijo Lucía finalmente, colocando una mano sobre la de Elena. Esta vez, Elena no se apartó. Sus dedos se entrelazaron y por un momento, la plaza, la ciudad, el mundo entero desaparecieron. Solo estaban ellas, dos mujeres rotas pero decididas a sanar, unidas por un hilo frágil pero poderoso. El amanecer en Sevilla traía una luz suave que se filtraba por las calles, bañando las fachadas blancas con un resplandor dorado. Lucía y Elena caminaban juntas por el barrio de Santa Cruz, sin rumbo fijo, como si el simple hecho de estar juntas fuera suficiente. Habían pasado la noche hablando, compartiendo historias, risas y silencios que decían más que las palabras. Lucía, con su chaqueta de cuero desgastada, se sentía más ligera de lo que había estado en años. Había algo en Elena, en su vulnerabilidad y su fuerza, que la hacía querer ser mejor, más valiente. Elena, por su parte, aún cargaba con el peso de su pasado, pero la presencia de Lucía le daba una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. ¿Sabes?, dijo Elena, rompiendo el silencio mientras pasaban por una fuente donde el agua brillaba bajo el sol. Nunca pensé que volvería a sentirme así. Como si pudiera respirar de nuevo. Lucía sonrió pero no respondió de inmediato. Estaba aprendiendo a escuchar a Elena, a darle espacio para que sus palabras encontraran su lugar. En cambio, señaló un pequeño café al otro lado de la calle. Vamos, te invito a un cortado. Pero solo si prometes no escribir un poema sobre el café antes de que lo terminemos. Elena soltó una risa, la primera risa genuina que Lucía había oído de ella. Era un sonido cálido como el tañido de una campana en una iglesia lejana. Entraron al café, un lugar pequeño con paredes decoradas con azulejos y mesas de madera gastada. Se sentaron junto a una ventana, y mientras esperaban su pedido, Elena sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Ya estás rompiendo la promesa, bromeó Lucía, inclinándose para ver qué escribía. Pero Elena cerró el cuaderno rápidamente con una sonrisa tímida. No es sobre el café, dijo. Es sobre ti. Lucía sintió que su corazón daba un vuelco. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, mucho menos de alguien como Elena, cuya sensibilidad parecía capturar el mundo en cada palabra. Quiso decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En cambio, tomó la mano de Elena sobre la mesa, y esta vez, el gesto fue más seguro, más intencional. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Mientras charlaban, la puerta del café se abrió, y una mujer mayor entró. Elena se tensó de inmediato, sus dedos apretando el cuaderno. Lucía lo notó y siguió su mirada. La mujer, de unos 50 años, tenía el rostro endurecido por los años y una expresión que mezclaba sorpresa y desaprobación. Elena, dijo, su voz cortante como el filo de un cuchillo. ¿Qué haces aquí? Elena palideció. Mamá, murmuró apenas audible. Lucía sintió una oleada de rabia protectora, pero se contuvo, esperando a que Elena tomara la iniciativa. Pensé que habías aprendido la lección, continuó la mujer, ignorando a Lucía por completo. Después de todo lo que pasó, ¿sigues con estas tonterías? Lucía no pudo contenerse más. Disculpe, dijo, su voz firme pero controlada. No sé quién es usted, pero no tiene derecho a hablarle así. La madre de Elena la miró con desprecio. ¿Y tú quién eres, su nueva conquista?
No sabes en lo que te estás metiendo. Elena, que hasta ese momento había estado paralizada, se levantó de la silla. Basta, mamá, dijo su voz temblorosa pero decidida. No voy a dejar que me hagas sentir mal otra vez. No estoy haciendo nada malo. La mujer abrió la boca para responder, pero algo en la mirada de Elena la hizo dudar. Finalmente dio media vuelta y salió del café sin decir otra palabra. El silencio que dejó atrás era pesado, pero también liberador. Lucía tomó la mano de Elena, que temblaba. Lo hiciste, dijo con una mezcla de orgullo y alivio. Le plantaste cara. Elena asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. No sé si estoy lista para esto, confesó. Para enfrentarme a ella, a todos. No tienes que hacerlo sola, respondió Lucía apretando su mano. Estoy aquí. Y en ese momento, bajo la luz suave de la mañana sevillana, Elena supo que por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lucía y Elena. Sevilla, con su mezcla de historia y vida, parecía ser el escenario perfecto para su relación naciente, pero también un recordatorio constante de los desafíos que enfrentaban. Cada paso que daban juntas era un acto de valentía, un desafío a las normas no dichas de una sociedad que aún no estaba lista para aceptarlas plenamente. Lucía, que siempre había sido la fuerte, la rebelde, comenzó a notar grietas en su propia armadura. Amar a Elena significaba exponerse, dejar que alguien viera las partes de ella que había escondido durante años. Una noche, mientras paseaban por el río Guadalquivir, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua, Lucía confesó algo que nunca había dicho en voz alta. Me da miedo, dijo deteniéndose para mirar a Elena. No el mundo, no las miradas o los comentarios. Me da miedo no ser suficiente para ti. Elena, que caminaba con su cuaderno bajo el brazo, se detuvo y la miró con sorpresa. ¿Tú con miedo?, preguntó casi riendo. Tú eres la persona más valiente que conozco. Lucía sacudió la cabeza. No es valentía. Es solo que he aprendido a fingir que nada me afecta. Pero contigo no puedo fingir. Elena tomó su rostro entre las manos, un gesto tan íntimo que hizo que Lucía contuviera el aliento. No tienes que fingir conmigo, dijo Elena. Quiero todo de ti, lo bueno y lo malo. Ese momento marcó un cambio en su relación. Ya no eran solo dos mujeres huyendo de sus pasados, eran dos personas construyendo algo nuevo, algo frágil pero hermoso. Pasaban las tardes explorando Sevilla, desde los jardines del Alcázar hasta los bares escondidos de Triana, donde compartían risas, besos robados y sueños que empezaban a sentirse posibles. Pero la sombra del pasado de Elena no desaparecía tan fácilmente. Una mañana, mientras desayunaban en un pequeño patio lleno de macetas, Elena recibió un mensaje que la hizo palidecer. Era de su ex, la mujer que la había abandonado años atrás. El mensaje era breve pero cortante: sé que estás en Sevilla. Tenemos que hablar. Lucía, que estaba cortando una rebanada de pan, notó el cambio en la expresión de Elena. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando el cuchillo sobre la mesa. Elena dudó, pero finalmente le mostró el mensaje. Es Ana, dijo, su voz cargada de una mezcla de miedo y resentimiento. No sé cómo me encontró. Lucía sintió una punzada de celos, pero la reprimió. ¿Qué quieres hacer?, preguntó manteniendo su voz calmada aunque por dentro sentía una tormenta. No lo sé, admitió Elena. Una parte de mí quiere ignorarla, pero otra parte necesita cerrar ese capítulo. Lucía asintió aunque la idea de que Elena se enfrentara a su ex le provocaba una ansiedad que no podía explicar. Si decides hablar con ella, no tienes que hacerlo sola, dijo. Pero es tu decisión. Elena pasó el resto del día en silencio, perdida en sus pensamientos. Lucía, respetando su espacio, la dejó reflexionar, aunque cada hora que pasaba sin una respuesta le pesaba como una losa. Finalmente, al anochecer, Elena tomó una decisión. Voy a encontrarme con ella, dijo, su voz firme pero temblorosa. Pero quiero que estés ahí.
No para pelear mi batalla, sino para recordarme quién soy ahora. Lucía sintió un alivio inmenso mezclado con una determinación feroz. Siempre estaré ahí, prometió. El encuentro estaba programado para el día siguiente en una plaza cerca de la catedral. Mientras caminaban hacia el lugar con el sol de mediodía iluminando las calles, Lucía y Elena se tomaron de la mano, un gesto pequeño pero poderoso. Sabían que lo que venía no sería fácil, pero también sabían que juntas podían enfrentar cualquier cosa. La plaza junto a la Catedral de Sevilla estaba abarrotada de turistas y locales, pero para Lucía y Elena, el mundo se reducía a un solo punto, la figura de Ana, esperando bajo un naranjo. Ana era alta con el cabello rubio recogido en un moño perfecto y una expresión que mezclaba arrogancia y nerviosismo. A sus 32 años, tenía el aire de alguien que había aprendido a moverse por el mundo con confianza, pero sus ojos delataban una inquietud que no podía ocultar. Elena se detuvo a unos metros, su mano apretando la de Lucía con fuerza. «Puedo hacerlo», susurró, más para sí misma que para Lucía. Luego soltó su mano y dio un paso adelante. «Elena», dijo Ana, su voz suave pero cargada de una condescendencia que hizo que Lucía apretara los puños. «No pensé que te encontraría aquí, viviendo esto». Elena respiró hondo, recordando las palabras que había escrito en su cuaderno la noche anterior: «No soy la persona que eras capaz de destruir». «No estoy aquí para hablar del pasado», dijo su voz sorprendentemente firme. «Dime qué quieres y terminemos con esto». Ana pareció desconcertada por la seguridad de Elena. «Solo quería verte», dijo, pero su tono era evasivo. «Pensé que tal vez podríamos hablar. Como antes». Lucía, que se mantenía a un lado, sintió una oleada de rabia. Quería intervenir, decir algo, pero sabía que esto era algo que Elena necesitaba hacer por sí misma. Se limitó a observar, su presencia un recordatorio silencioso de que Elena no estaba sola. «No hay un como antes, respondió Elena, su voz cortante. «Tú elegiste irte cuando más te necesitaba. Me dejaste enfrentarme a todo sola. No puedes aparecer ahora y pretender que nada pasó». Ana bajó la mirada, incómoda. «Lo sé y lo siento», dijo, pero las palabras sonaban vacías. «Solo pensé que tal vez aún sentías algo por mí». Elena soltó una risa amarga. «Sentí algo por ti durante años, incluso después de que me abandonaste. Pero eso se acabó. Ahora tengo a alguien que me ve, que me ama por quien soy, no por quien quiere que sea». Lucía sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. Miró a Elena, que parecía más alta, más fuerte, como si hubiera recuperado una parte de sí misma que había perdido hace mucho tiempo. Ana, por su parte, no tenía nada más que decir. Con un gesto de derrota, dio media vuelta y se perdió entre la multitud. Cuando se quedaron solas, Elena se giró hacia Lucía, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Gracias», dijo, su voz quebrada pero llena de alivio. «No sé si lo hubiera logrado sin ti». Lucía sonrió acercándose para tomar su mano. «Lo hubieras hecho», dijo. «Pero me alegra estar aquí para verlo». Esa noche celebraron en un pequeño bar de Triana, compartiendo tapas y risas. Por primera vez, Elena no llevó su cuaderno. No necesitaba escribir, estaba viviendo su propia poesía. Pero la felicidad era frágil, y ambas lo sabían. La sociedad sevillana, aunque vibrante y diversa, aún tenía sus rincones oscuros, sus prejuicios que acechaban como sombras. Días después, mientras paseaban por el parque de María Luisa, una conversación casual con un amigo de Lucía tomó un giro inesperado. «Cuidado con quien te juntas», le advirtió el amigo con una mirada que no ocultaba su desaprobación. «No todos están listos para aceptar lo que eres». Lucía sintió que la rabia volvía, pero esta vez Elena fue quien habló. «No necesitamos que todos nos acepten», dijo, su voz tranquila pero firme. «Solo necesitamos ser nosotras mismas». El amigo se quedó en silencio, y Lucía supo que ese momento era un punto de inflexión. No solo para ellas, sino para todos los que las rodeaban.
Estaban escribiendo su propia historia, una que no encajaba en los moldes de nadie más, y eso era suficiente. El verano llegó a Sevilla con un calor abrasador, pero para Lucía y Elena, cada día parecía más luminoso. Habían encontrado un ritmo, una forma de existir juntas que era tan natural como el flujo del Guadalquivir. Pasaban sus días entre paseos por la ciudad, noches de flamenco en tabernas escondidas y momentos robados en los que el mundo parecía detenerse. Sin embargo, no todo era perfecto. Las miradas de desaprobación seguían, los susurros en las esquinas, los comentarios velados de conocidos que no entendían su amor. Lucía, con su carácter combativo, a veces respondía con sarcasmos afilados, mientras que Elena prefería el silencio, dejando que sus poemas hablaran por ella. Pero ambas sabían que no podían ignorar el mundo para siempre. Una tarde, mientras compartían un helado en la Plaza de España, Lucía recibió una llamada que la hizo fruncir el ceño. Era su hermano menor, Miguel, que vivía en el pueblo donde crecieron. «Papá está enfermo», dijo su voz cargada de preocupación. «¿Quiere verte?» Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No había visto a su padre en años, no desde que la echó de casa por ser quien era. La idea de volver al pueblo, de enfrentarse a él, la llenaba de un terror que no quería admitir. Elena, que notó el cambio en su expresión, tomó su mano. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó. Lucía dudó, pero finalmente asintió. «No sé si estoy lista para esto», confesó. «Pero no quiero enfrentarlo sola». El viaje al pueblo fue silencioso, con el paisaje andaluz desplegándose ante ellas como un cuadro de olivos y colinas. Cuando llegaron, la casa de la infancia de Lucía parecía más pequeña de lo que recordaba, pero el peso de los recuerdos era inmenso. Su padre, un hombre de rostro curtido y ojos cansados, las recibió con una mezcla de incomodidad y resignación. «No esperaba verte», dijo, su voz áspera pero sin el veneno de antaño. «Mucho menos con compañía». Lucía sintió que la rabia y el dolor de años pasados amenazaban con desbordarse, pero Elena apretó su mano, dándole fuerza. «No vine a pelear», dijo Lucía. «Vine porque eres mi padre y, a pesar de todo, aún me importa». La conversación fue tensa, llena de silencios incómodos y verdades a medias. Pero por primera vez, Lucía sintió que su padre la escuchaba, aunque fuera solo un poco. No hubo reconciliación completa, pero sí un pequeño paso hacia algo mejor, algo que quizás con el tiempo podría sanar. De vuelta en Sevilla, Lucía y Elena se sentaron en un banco junto al río, viendo cómo el sol se ponía. «Gracias por estar ahí», dijo Lucía, su voz suave pero llena de gratitud. «No sé cómo lo haces, pero haces que todo sea más fácil». Elena sonrió apoyando la cabeza en el hombro de Lucía. «Tú haces lo mismo por mí», respondió. «Tal vez eso es el amor». Y en ese momento, bajo el cielo anaranjado de Sevilla, ambas sintieron que, a pesar de los desafíos, estaban exactamente donde debían estar. A medida que el verano daba paso al otoño, Sevilla se transformó en un mosaico de colores cálidos y hojas caídas. Lucía y Elena habían encontrado un hogar en su relación, pero el mundo exterior seguía siendo un campo de batalla. Los pequeños actos de amor, un beso en la calle, una mano entrelazada, a menudo venían acompañados de miradas de desaprobación o comentarios susurrados. Pero también había momentos de esperanza, como cuando una anciana en un mercado les sonrió y dijo: «Qué bonito es el amor». Una noche, mientras asistían a un recital de poesía en una librería de Triana, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Había estado escribiendo un nuevo poema, uno que no escondía su amor por Lucía ni su lucha por ser aceptada. Cuando llegó su turno en el escenario, sus manos temblaban, pero su voz era clara y fuerte. Leyó un poema titulado «Estoy bien, no llores», un canto a la resiliencia, al amor que sobrevive a pesar de las tormentas. Cada verso era una declaración de su verdad, una carta de amor no solo a Lucía, sino a sí misma. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos y Lucía, desde el fondo, sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Estoy bien, no llores», susurró Elena cuando bajó del escenario y se fundió en un abrazo con Lucía.
Lloro porque es la primera vez que alguien me ama así, respondió Lucía, su voz quebrada por la emoción. Ese momento marcó un antes y un después. Elena comenzó a compartir más de sus poemas, y su voz empezó a resonar en la comunidad sevillana. Lucía, inspirada por ella, decidió abrir un pequeño taller de arte en el barrio, un espacio donde personas como ellas pudieran expresarse sin miedo. Juntas comenzaron a construir una red de apoyo, un refugio para aquellos que, como ellas, habían sido marginados por su forma de amar. Pero no todo era fácil. La madre de Elena reapareció, esta vez con una carta llena de disculpas a medias y promesas de cambio. Elena, aunque tentada de ignorarla, decidió responder, no por su madre, sino por sí misma. Escribió una carta larga, sincera, donde dejaba claro que ya no era la niña que podían controlar, pero que estaba dispuesta a mantener la puerta abierta, aunque fuera solo un poco. Lucía, por su parte, seguía lidiando con sus propios demonios. La visita a su padre había abierto viejas heridas, y aunque él no la había rechazado del todo, tampoco la había aceptado plenamente. Pero con Elena a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana, Elena se detuvo y sacó su cuaderno. «Quiero leerte algo», dijo, su voz suave pero decidida. El poema era corto, pero cada palabra estaba cargada de amor y esperanza. Hablaba de dos mujeres que, contra todo pronóstico, habían encontrado un hogar la una en la otra. Cuando terminó, Lucía la miró con lágrimas en los ojos. «Eso es lo que somos», dijo. «Un hogar». El invierno llegó a Sevilla con una suavidad que solo el sur de España podía ofrecer. Las luces navideñas iluminaban las calles, y el aroma de castañas asadas llenaba el aire. Lucía y Elena habían recorrido un largo camino desde aquella noche en la plaza, cuando sus miedos y esperanzas se encontraron por primera vez. Su relación no estaba exenta de desafíos. Había días en los que el peso del mundo exterior, los prejuicios, las expectativas, las heridas del pasado, amenazaba con aplastarlas. Pero también había días llenos de risas, de bailes improvisados en la cocina, de poemas escritos en servilletas y dibujos que Lucía garabateaba en los márgenes de los cuadernos de Elena. Una tarde, mientras decoraban su pequeño apartamento para las fiestas, Elena recibió una invitación inesperada. Era de una editorial local que había oído su poema en el recital y quería publicar una colección de sus trabajos. «Es tu voz», le dijo el editor en una carta. «Es cruda, real, y el mundo necesita escucharla». Elena, abrumada, compartió la noticia con Lucía, que la abrazó con tanta fuerza que ambas cayeron riendo al suelo. «Lo sabía», dijo Lucía, besándola en la frente. «Siempre supe que tus palabras cambiarían el mundo». La publicación del libro fue un éxito modesto pero significativo. En la presentación, en una librería abarrotada de amigos, artistas y extraños que se habían sentido tocados por los poemas de Elena, Lucía estaba en primera fila, con una sonrisa que no podía contener. Cuando Elena terminó de leer, dedicó el libro a la mujer que me enseñó a no tener miedo de amar. Esa noche, mientras caminaban por las calles iluminadas de Sevilla, Elena se detuvo y tomó las manos de Lucía. «Quiero que sepas algo», dijo, su voz temblando de emoción. «Antes de ti, no creía que pudiera ser feliz. Pero ahora sé que puedo». Lucía, con lágrimas en los ojos, la abrazó. «Estoy bien, no llores», susurró repitiendo las palabras del poema que las había unido. Elena rió, secándose las lágrimas. «Lloro porque es la primera vez que alguien me ama así», respondió, y en ese momento, bajo las luces de Navidad, sellaron su amor con un beso que sabía a promesas y a futuro. El camino no había sido fácil, y sabían que aún habría obstáculos. Pero juntas Lucía y Elena habían encontrado algo más fuerte que el miedo o el prejuicio, un amor que no solo las sostenía, sino que las hacía brillar. En Sevilla, una ciudad que había sido testigo de su lucha y su triunfo, escribieron su propia historia, una que hablaba de valentía, de amor y de la belleza de ser quienes eran, sin pedir disculpas.